todos juntos alabando tu nombre. Te rogamos que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, avive nuestros espíritus para que podamos entender tu palabra y, Señor, que tú nos concedas la fuerza para poder ser cada día más semejantes a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, feliz sábado. Voy a leer en Salmo 68, versículo 3. Dice así: pero los justos se alegrarán delante de Dios, llenos de gozo saltarán de alegría. Cantemos salmos a Dios, cantemos salmos a su nombre, exaltemos al que cabalga sobre los cielos. Su nombre es el Señor, alegrémonos en su presencia. Hoy es un día especial, como todos los sábados, para estar en la presencia de Dios, y hagamos nuestras las palabras del salmista, donde dice que tenemos que estar alegres, a pesar de que por ahí tal vez vengamos a la iglesia con algunas cargas, dificultades de la semana. Es el momento para estar en la presencia de Dios y estar alegres y contentos en su presencia. Voy a presentarles a quien están conmigo en la plataforma. Quien va a tener la primera oración es David. Gracias por acompañarnos. Y quien va a tener la predicación de hoy es la doctora Silvia Scholtus, que nos está acompañando desde la UAP. Ella trabaja en la editorial de la UAP y va a estar acompañándonos no solo ahora en el sermón, sino todo el día. Después ya van a presentar bien el programa que hay esta tarde. Así que bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, a continuación vamos a seguir con Iglesia en Alabanza. Bueno, hermanos, vamos a entonar dos himnos, si creo que es uno o dos, ahora me van a indicar. Vamos a cantar el 510, muy conocido, así que todos lo vamos a cantar. Con la sangre
Vamos a seguir con el 362, otro muy conocido himno, Con sin igual amor. Con sin igual amor, Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Y ahora sí, los invito a que nos pongamos en pie y entonemos juntos el himno 77, Sea exaltado. Sea exaltado el Señor, exaltado en el cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Oh Señor, al orar mis problemas quiero entregar a tu trono de gracia llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor.
Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque nos permites estar en tu casa, Señor, adorándote. Te agradecemos también porque aunque somos indignos de estar en tu presencia, Señor, tú te alegras que estemos, Señor, reunidos aquí. Te pedimos que perdones nuestras faltas, que, Señor, puedas abrir nuestras mentes y nuestro corazón para que podamos escuchar el mensaje que tiene Silvia y que vas a transmitir a través de ella. Te pedimos que la bendigas y la unjas y que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros. Todo te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, a continuación vamos a escuchar una parte especial. Estará a cargo de Melina. Sostén inconmovible en la aflicción, cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, en este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio, en un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor. Mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mar, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy, mi vida yo a Él le doy. Muchas gracias, chicos, muy lindo.
muy elevador. Y ahora vamos a pedirle a todos los niños que se vayan, y niñas, que se vayan adelantando. Y Fanny va a tener a cargo la historia de hoy. Bienvenidos a todos los que llegaron temprano, a los nenes grandes y también a los nenes chiquitos. Bienvenidos a todos. ¿Saben qué? Hoy les voy a contar una historia que nos pasó como familia hace unos años, ¿sí? Hace un par de años atrás, nosotros vivíamos en un pueblo, siéntese señor, muy bien. Vivíamos en un pueblo de Buenos Aires, pero que está lejos de acá, muy lejos, y se llama Peguajó. ¿Han escuchado hablar de Peguajó? Hola, campeón. Sí, Peguajó es un pueblito chiquitito y muy alejado. Y me acuerdo que cuando llegamos a la casa donde íbamos a vivir, entramos en la casa, en el patio de casa había una parra gigante. Eran 2 parras y cubrían mucho el patio. Y yo dije, qué bueno, porque en el verano, ¿qué pasa con las parras? ¿Qué pasa con las parras? ¿Qué fruto nos dan? ¿Cuál? Uvas, claro. Entonces en el verano íbamos a tener un montón de uvas. Y se me ocurrió la idea de por qué no empezar a juntar frascos para que cuando vengan las uvas podamos hacer jugo de uva y tener provisión para todo el año. Y comer uvas también, pero a mí me encanta el jugo de uva. ¿Ustedes han tomado jugo de uva? ¿Sí? ¡Ah! ¿Y a vos te gusta? El jugo de uva es riquísimo, a mí me encanta. El de naranja también, pero como este era una parra y daba uvas, el jugo iba a ser de uvas. Así que empezamos a juntar frascos, le pedíamos a los hermanos de iglesia, a los vecinos del barrio, a todo el mundo. Estábamos con mis 3 hijitos buscando frascos. Teníamos los frascos, teníamos la parra, pero faltaba algo que, ¿saben qué? Que sirve para tapar los frascos. ¿Una tela? Sí, pero si ponemos la tela, se vuelca y no se conserva por mucho tiempo. Una tapa, claro. Teníamos las tapas, pero, a ver, ¿qué pasó? Había que buscar una tapadora para que no se fermentara. Ahí está. Teníamos que buscar una tapadora de frascos, que es una herramienta que es muy antigua. ¿Qué? No, tapadora. Y sirve para tapar los frascos, que selle bien, que no entre nada de oxígeno y que ese jugo no se fermente. ¿Y saben qué? ¿Es fácil acá encontrar una tapadora? Nosotros pensábamos que sí, pero antes de salir de casa oramos y le pedimos a Dios que nos ayudara a encontrar una tapadora. Así que preparamos a Nehuen, que era chiquito, en el carrito, a Ailín caminando de un lado del carrito, Lautaro del otro, y salimos a buscar tapadoras. Fuimos a un lugar, preguntamos, ¿y saben qué me dijo el señor? Pero no, señora, las tapadoras son de antes, ¿qué va a conseguir una tapadora por acá? Yo no tengo, dice, pero puede ir a preguntar a tal lugar. Así que salimos del negocio, caminamos muchas cuadras, preguntamos en el otro lugar y ¿saben qué nos dijeron? Pero no, dice, no va a conseguir, pero tal vez si va al almacén que tiene cosas antiguas que está del otro lado, tal vez ahí consiga. Así que otra vez con el carrito caminando, nos cansamos, llegamos a ese lugar y le preguntamos. ¿Y qué nos dijo? No. Pero que no. ¿Y saben qué? Y yo tenía la intención de seguir caminando para encontrarla, pero la nena, que en ese momento era chiquitita y caminaba, me dice, mami, estoy cansada. Así que decidimos que no íbamos a buscar más. Y me acuerdo que mi hijo me dijo, mamá,
si nosotros oramos y le pedimos a Dios que nos bendiga, ¿por qué no encontramos la tapadora? ¿Y saben qué les dije yo en ese momento? Lo mismo que un papá le dijo a su hijo cuando iban caminando por una montaña y el hijo veía, acá está la leña, está todo, pero ¿dónde está el carnero? No veo el carnero, dijo el hijo, un corderito. ¿Y saben qué le dijo el papá? Dios proveerá, Jehová Jireh. Y saben, lo mismo le dije a mi hijo, Dios proveerá. Pasaron un par de meses y después con mi esposo nos fuimos a un lugar que es un poquito más lejos que Pehuajó, que se llama Deró. Se llama Deró, que es muy lejos, casi cerca de La Pampa. ¿Y saben qué pasó ahí? Empezamos a hablar de Jesús y había mucha gente que quería aprender a comer papa, claro, y ellos querían aprender a comer verduras, a comer legumbres y cereales de otras formas, porque no sabían cocinar tanta variedad con verduras. Claro, pero aparte de fideos está bueno comer otras cosas. Así que empezamos, ¿saben a qué? A hablar de cómo comer más sano y a enseñarle a la gente. Estuvimos muchos días en ese lugar. ¿Y saben qué pasó el último día? Vino una señora mayor que tenía pelito blanco, se me acerca y me dice, vení, me dice. Y me llevó, cuando terminó la reunión, me llevó hasta el baúl de su auto. ¿Y me alcanzas ese bolsito? Y me mostró algo, ¿sí? Me dice, te quiero dar algo que vos lo vas a saber usar mejor que yo, me dijo. ¿Y saben qué me dio? Ahora les voy a mostrar, ¿eh? No sé, ahora te vas a fijar a ver si de verdad. Abrió el baúl, sacó una caja grande. ¿Saben qué me regaló? ¿Qué es esto? Es para la puta. Es para tapar la botella. Bien y el jugo no se fermenta. Es una tapadora de botellas. ¿Y saben qué? ¿Qué versículo me vino a la mente a mí en ese momento? El de Jehová Jireh, Dios proveerá. ¿Y saben qué, chicos? Dios provee por todas sus necesidades. Algunas veces las necesidades son materiales. A veces nos faltan zapatillas, a veces nos falta un abrigo, una bufanda o ropa. Pero la mayoría de nuestras necesidades, ¿saben qué? No son materiales. Son espirituales y tienen que ver con nuestro carácter, ¿sí? Y Dios también provee por esas necesidades. A veces cuando están enojados, ¿ustedes siempre tratan con respeto y amor a sus hermanitos? No, ¿verdad? ¿O siempre y todos los días le hacen caso a mamá y a papá en todo lo que dicen? Que no, que es muy difícil. Pero Dios también puede proveer para esos momentos de necesidad. ¿Y saben qué, chicos? Yo quiero que recuerden en esos momentos en que están siendo tentados para hacer las cosas mal, que vayan hasta su piecita, ¿sí? Que tomen la decisión de ir a su pieza, arrodillarse y pedirle a Dios que les dé un carácter como el de Jesús. Porque mucho más que unas zapatillas o que un abrigo, Dios quiere regalarnos y darnos un carácter como el de Cristo, ¿sí? Así que cuando estén en necesidad, pueden acercarse a Dios, orar a Dios, y Dios va a proveer, así como a mí me proveyó una tapadora, y que cuando estoy en necesidad también me provee por otras cosas, necesidad de paciencia, necesidad de bondad, ¿sí? Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Juntamos nuestras manos, cerramos los ojos y le pedimos a Dios lo que necesitamos. Querido Dios que estás en el cielo, te damos gracias porque una vez cuando necesitábamos salvación, tú entregaste a tu Hijo que fue el Cordero que murió en la cruz por nosotros. Y te damos gracias porque siempre que estamos en tentación podemos acudir a ti y tú nos vas a responder.
Y queremos pedirte que nos des a cada uno de nosotros un carácter semejante al de Jesús, para que podamos glorificarte en nuestra vida también. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Buen día, hermanos. Realmente es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Siento placer de ver muchos rostros conocidos, algunos que hace mucho tiempo que no veo. Así que disfruto realmente poder estar en la compañía de ustedes en esta mañana. Y también, ¿por qué no? Disfruto de ver tantos rostros diferentes que no conozco todavía, que son mis hermanos en la fe, que forman parte de esta comunidad tan hermosa que es la iglesia. Así que disfruto, vuelvo a reiterar, de ver cuántas cosas lindas hizo el Señor entre nosotros y cómo nos ama. Y justamente de eso quiero hablar en esta mañana. Tiene que ver con la comunidad. Hoy quisiera tratar este tema. Y para eso me gustaría que respondamos, o por lo menos vamos a intentar responder dos inquietudes. ¿Por qué somos una comunidad? ¿Y qué propósitos tiene una comunidad? Fuimos creados como individuos con sus diferencias individuales, pero a pesar de eso, Dios nos creó para que vivamos en comunidad. Y la comunidad no anula nuestra individualidad. Y revisando lo que nos dice la Biblia, quisiera que hoy repasemos algunos aspectos interesantes para responder estas preguntas, comenzando con el Génesis, obviamente. Así que los invito a acompañarme en el Génesis. Vamos a empezar allí. Ustedes conocen el versículo del primer capítulo de Génesis, el versículo 26 al 28, que resaltan en particular algunas cosas de cómo Dios creó a los hombres. Así que me voy a permitir leerlos. Dice, versículos 26 al 28, y dijo Dios, hagamos al ser humano. En hebreo, ser humano es Adán. Tengan esto en mente, por favor, ¿sí? Porque es importante para lo que vamos a tratar de dialogar en esta mañana. Así que dijo, hagamos al ser humano, o Adán, a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano, o Adán, a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre, algunas versiones dicen varón, que me parece que es más correcto, y mujer los creó. Los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Como bien dije, en la última frase aparece un término traducido como hombre que en realidad no es el mismo que Adán. El término hombre allí en hebreo es otra palabra que se utiliza para distinguir la diferenciación de sexos. En el caso de los seres humanos decimos varón, pero en algunos casos en la Biblia se utiliza para distinguir a los animales, que es decir, en este caso macho, ¿sí? Y la palabra que se utiliza para mujer es la misma palabra que en los animales se utiliza para distinguir a la hembra, ¿sí? Solo que para los seres humanos decimos mujer, o para o varón. Así que
cuando leo este pasaje es como si escuchara un resumen del propósito de Dios al crear a los seres humanos. Me gusta parafrasearlo de la siguiente manera: hagamos a la especie administradora de la tierra a nuestra imagen. Y curiosamente inició la especie en pareja, o sea, de a dos. Vamos a ver cómo lo vuelve a reiterar Génesis 5:2. ¿Me acompañan? Leemos Génesis 5:2. Allí vuelve a decir: los creó varón y mujer y los bendijo. El día en que fueron creados los llamó Adán, o seres humanos, como prefieran decirlo, ¿sí? Así que notemos que Dios le puso nombre a la especie creada en pareja. ¿Cómo lo llamó? Adán. El término Adán, entonces, no es un nombre propio, como Juan, Pedro, María, Andrea. Corresponde a la denominación de una especie, es decir, ser humano. Así como decimos otra especie son los felinos, otra especie son los caninos. Bueno, la especie era ser humano. Deriva del término hebreo que corresponde para tierra fértil o Adamá. Es decir, que el nombre que recibieron los primeros seres humanos fue seres humanos. O, si queremos ser más literales, hechos de tierra, los hechos de tierra, de la tierra. Así que tanto el varón como la mujer llevaban esta, dijéramos, clasificación dentro de las especies de la tierra. Génesis 1 es un relato general, pero entonces llegamos a Génesis 2, que es un relato particular. Allí se nos va a explicar cómo es que Dios ahora creó a esta especie, ser humano, a su imagen. Es muy interesante el relato, porque lo hace para mostrar de qué forma tiene que manifestar el carácter de Dios, porque es a su imagen. Notemos cómo lo dice el relato. Vayamos a Génesis 2, el versículo 15 y 17. Y empieza diciendo el versículo 15: Dios, el Señor, tomó al hombre. En realidad, allí dice Adán. Así que, ¿cómo tendremos que traducirlo? Ser humano. Esto quiere decir que le otorga importancia a la especie y no al género. ¿Notamos? Y sigue diciendo el versículo: y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Después que le dio otras instrucciones a la especie ser humano sobre sus actividades y funciones administrativas, le dio también leyes. Y el relato sigue en Génesis 2:18. Luego dijo Dios: no es bueno que el ser humano, o Adán, esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. En realidad, si tomamos el concepto de traducción de la palabra solo, significa en realidad una parte, o esté en soledad. Por lo tanto, seguidamente, ¿qué hace Dios ante el primer ser humano? Llega y le presenta a los animales para que les ponga nombre. ¿Me siguen en la lectura? Vamos ahora a Génesis, entonces seguimos con el versículo 19 y 20. Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó a Adán para ver qué nombre les pondría. El hombre
aquí leamos otra vez, ser humano o Adán, le puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre, dice el relato, se los conoce. Así, el ser humano o Adán fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Imagino que habrá tenido mucho para hacer ese día porque son muchos. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre o ser humano, Adán. ¿Qué estaba haciendo Dios? Al presentar las otras especies creadas, Dios generó conciencia en este ser humano de que entre estas otras especies no se encontraba una igual en especie que fuera ayuda adecuada para los desafíos de gobernar y administrar. Y Dios había declarado, no es bueno que el ser humano esté en soledad. Podríamos decir, administre solo. La administración de la tierra no debía hacerla el ser humano en soledad, sino en comunidad. ¿Y por qué? Porque como se especifica en Génesis 1:28, el ser humano en soledad no podría cumplir el mandato de fructificarse y multiplicarse. Así que, ¿de qué forma fue creada la otra parte de esa primera parte del ser humano? Veamos al menos 4 detalles. Podríamos tener muchos, pero vamos a ver 4 detalles que yo sintetizo así. El primer detalle de la creación del segundo ser humano. El ser humano, mujer, fue formado de un costado del ser humano varón, estableciendo así su relación de igualdad de especie y de función. Dice la Biblia en su versión del Jubileo, los versículos 21 y 22, y el Señor Dios hizo caer un sueño sobre el hombre y se adormeció. Entonces tomó de uno de sus costados y cerró la carne en su lugar. Y edificó el Señor Dios lo que tomó del costado del hombre en mujer y lo trajo al hombre o Adán. Ahí le hace Adán. ¿Qué nos está diciendo aquí el relato? Que el ser humano entraba en la clasificación de seres creados con simetría bilateral o bilateria, es decir, criaturas con lados derechos e izquierdos, como opuesto a otras criaturas que son circulares, como por ejemplo las esponjas y las medusas. Así que aquí tenemos una clasificación particular. El término hebreo, que se traduce aquí como costado, en algunas versiones costilla, en realidad significa costado o lado. La traducción histórica como costilla se debe a un posible error de traducción, digámoslo así. Actualmente tenemos al acceso a mucha documentación y programas que nos permiten la búsqueda en los idiomas originales, y tengo que decirle que el término que se usa aquí, que traducimos costado, se utiliza unas 39 veces en el Antiguo Testamento, y en todas ellas se lo traduce como costado. Por ejemplo, ustedes pueden buscar Primera de Reyes 6:15, no lo vamos a leer ahora, pero les puedo dejar si alguno de ustedes quiere tomar apunte, Primera de Reyes 6:33-34, Éxodo 37:13, etc. Hay muchos pasajes, ya les dije 39. En todos ellos se los traduce de esta siguiente manera: los dos lados del arca, los dos lados de una puerta, cuartos de un lado y del otro, el costado defectuoso de Jacob, ¿sí? ¿Se acuerdan que Jacob cojeaba? Entonces ese costado se le llama también igual. Y no podía cojear de una rodilla, de una costilla, ¿verdad? No. Entonces, el término lado costado da más sentido a la mujer como ser humano, no como una pequeña parte del hombre.
Y para hacer esto, para hacer a la mujer, fíjense lo que dice también el versículo. Dice que Dios puso al hombre en un profundo sueño. Pero muchas veces interpretamos, he escuchado que algunos dicen, realmente lo puso como una anestesia, ¿no es cierto? Porque le iba a hacer una cirugía. Déjenme decirles que no, ¿sí? No fue una anestesia local, ni general, ninguna de las dos, ¿sí? Vamos a Génesis 15:12, donde se usa la misma expresión, para que ustedes vean qué fue lo que hizo realmente Dios con Adán en ese momento y tengamos una vislumbre de lo que nos está diciendo el relato. 15:12. ¿Qué dice allí? Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿qué está diciendo en realidad el relato? El relato nos está diciendo que Abraham entró en visión o tuvo un sueño con visión. Y eso es exactamente lo que le pasó a Adán. Entró en trance o en visión. Porque Dios deseaba mostrarle de qué forma de él salía otro igual a él. ¿Entendemos? Más o menos la idea, ¿no es cierto? En este trance que indujo, digamos así, o visión en el que entró Adán, él pudo observar cómo uno de sus lados se transformaba en una mujer, que después le fue presentada. Dios así le reveló entonces en un sueño que la mujer era parte de sí, su igual, en condición. No en expresión individual, obviamente, porque era otro individuo. Cada uno hace a la comunidad una parte desde su individualidad que completa las necesidades de la comunidad creada por Dios, con habilidades específicas. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo el relato? Qué interesante, ¿no? Que Adán pudo ver en manera muy especial cómo Dios creaba a la mujer de sí mismo. Dios estaba creando dos seres autónomos que debían aprender a vivir en común unidad, o decimos comunidad. La plenitud del crecimiento como especie y como individuo se alcanza en la vida de interrelación en una comunidad. La comunidad no anula la individualidad. Además, el relato nos especifica que la mujer no era un ser creado de la tierra como el resto de los animales. ¿Se acuerdan que anteriormente el relato nos dice que Dios le había traído a todas las aves del cielo y los animales que había formado de la tierra, como lo formó al hombre? ¿Sí? Bueno, aquí nos está diciendo que Dios no formó a la mujer de la tierra, sino que la formó de Adán. Así que Adán no podía evitar decir, esta es un igual a mí. No es como otra especie creada también de la tierra. Ahora la especie ser humano estaba plenamente habilitada para responder a su cometido de fructificar y multiplicarse. El primer ser humano, o Adán, dijo, esta es, Génesis 2:23, siguiendo el relato, ¿qué dice? Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona. Fíjense, lo traducimos varona, ¿no es cierto? Ya no decimos más esa palabra, decimos mujer, ¿no? Porque del varón fue tomada, así que entendió perfectamente el derivado. Notemos entonces que al ver al segundo ser humano, el varón dijo, primero, la mujer es igual a mí. Y segundo, que no solo era el hueso de él, sino también carne. Por lo tanto, era más que solamente una costilla, ¿sí? El sueño dado al primer ser humano varón no es una explicación científica, digámoslo así, del origen del ser humano mujer, sino una visión que Dios le dio al primer ser humano varón para que entendiera
cómo fue la génesis y de dónde provino, y que se transformó también en un ser completo, 100%, y no en una mitad. A partir de allí, entonces, volvemos a reiterar, la especie ser humano quedó completa. ¿Qué nos enseña entonces el Génesis? Es que los seres humanos venimos de Dios mismo, que nos ha creado a su imagen y semejanza. De allí que se considere nuestro Padre, y que la única manera en que los seres humanos pueden cumplir la orden y el propósito de reflejar la semejanza divina es reproduciéndose, creando una comunidad mayor y operando el funcionamiento de la tierra para el bienestar de todos los seres creados que viven en ella. La primera pareja sola no iba a poder atender todo lo que se le venía por delante después. Convengamos que la tierra era extensa, ellos estaban solo en un pedacito que se lo llamaba el jardín del Edén, que tenían que replicar en el resto de la tierra. Los dos solos era imposible hacerlo, así que tenían que generar una comunidad que los ayudara a hacer esto. Y en esa comunidad iban a tener que aprender a convivir como Dios, como divinidad, porque la divinidad sabemos que es una comunidad, ¿o no? Estamos hablando de la semejanza de Dios. El cumplimiento de la orden divina de gobierno solo se lograría mediante una relación estrecha y de igualdad entre los primeros seres humanos que como modelo iban a trasladar este concepto al resto de los que vinieran. Iguales para gobernar. Todos ellos llegarían a ser reflejo entonces de la imagen de Dios. Este es el primer detalle. Vamos a ver el segundo detalle de la creación del segundo ser humano. El ser humano mujer, a diferencia del primer ser humano, varón, comenzó su vida en forma comunitaria. ¿Por qué? Porque ya todo estaba creado. Estaba creado los animales, con los que también iba a compartir en comunidad, la tierra, estaba creado el otro ser humano que compartía en común cosas con ella, y por supuesto Dios estaba también presente, ¿no? Así que no tuvo la necesidad del primer ser humano, ya estaba completa. Y Dios volvió entonces a comunicarles a ambos cuál era, me parece con mucha alegría, cuál era lo que esperaba de ellos. Tercer detalle de creación del segundo ser humano. La mujer estaba completa desde su mismo comienzo. A diferencia del primer ser humano varón, la mujer nunca careció de compañía. Dios había creado todo, entonces dijimos, perfecto. Un cuarto detalle de la creación del ser humano mujer. Completó la creación de la especie ser humano a imagen de Dios. Dios calificó como muy bueno lo que hizo cuando terminó de crear a la especie varón y mujer. Durante los 7 días de la creación, solo una vez describió la tarea de muy bueno en forma superlativa, es decir, y fue después de crear a ambos seres humanos. Dios no hace las cosas en forma mediocre, así que siempre las hace excelentes. Así que cuando alguien o hay algunas teologías que presentan a la mujer como inferior, es como decir, están quitándole imagen de Dios a la mujer y el grado de excelencia que Dios también le otorgó al momento de crearla. Fíjense ustedes la impresión que recibió Adán, admirado por la creación de la mujer, cuando en Génesis 3:20 dice algo particular, realmente le puso nombre, ¿sí? Ahí recibió nombre, o en realidad otra clasificación, pero la nombró por una cualidad que tenía. ¿Cuál era? Génesis 3:20. Dice, porque
será llamada Eva, que viene de vida, porque es la madre de los vivientes. Tiene la capacidad de traer otro ser humano al mundo, complementada con el varón, obviamente. Se podría decir que la mujer era una expresión directa del carácter sustentador, dador de vida, que Dios tiene también, y como ayuda idónea que Dios tiene también. Pero el varón también tenía esas capacidades en relación con la mujer. Entonces, ¿qué podemos extraer hasta aquí? La divinidad como comunidad no considera bueno el hacer cosas sin ser parte de una comunidad. La soledad o ser solo una parte o hacer las cosas solo como una parte no es bueno. Por eso Dios creó a los seres humanos como comunidad, como una sociedad que fundaría una comunidad mayor. Y hoy nos gozamos viéndonos, ¿sí? Somos muchos como comunidad, cada uno con su individualidad, con su aporte que puede dar a la comunidad. Por eso, Dios, que es el que vive como comunidad, no puede evitar crear comunidades, y crea comunidades en distintos lugares, de distintas formas, con distintas características, porque nuestro Dios es un Dios que disfruta de vivir en comunidad. Así que este hecho de la creación me habla del carácter de mi Dios, de nuestro Dios. Dios nos hizo para vivir en comunidad. Por eso Dios dijo: no es bueno que el ser humano esté en soledad. Y ahora vamos a responder la segunda pregunta. ¿Qué propósitos tiene una comunidad? La vida en comunidad, dijimos entonces, es una expresión del carácter de Dios. Cuando existe respeto, cuidado y servicio de uno por otro, que fue el ideal con el que fueron creados los primeros seres humanos. Pues la primera ley del cielo es el servicio por amor. El tener una vislumbre del carácter de Dios como un ser que disfruta viviendo en comunidad y sirviendo a sus seres creados con alegría, me permite entender un poco más del propósito al crear a los seres humanos como una expresión de sí mismo como comunidad. Por eso dijo Dios: no es bueno que el ser humano esté en soledad. ¿Y por qué no es buena la soledad? Hace poco escuché una palabra, mejor dicho, aprendí una palabra nueva también. Siempre es bueno aprender palabras nuevas. Esa palabra es autofilia. Es el amor a uno mismo, que deriva en amar la soledad. La persona disfruta de su propia compañía. Aprendió a hacerlo cuando percibió la frustración de no encajar a pesar de que existen muchas personas a su alrededor. El corazón de esa persona, por lo tanto, con el tiempo, se va volviendo vacío, insensible, con todo extraño a su alrededor. Le cuesta conseguir amigos que muestren comprensión y en quien confiar. Esto, por supuesto, deriva en otros problemas, algunos lo llaman patologías o enfermedades mentales y sociales. Convengamos que no es del agrado de nadie, o al menos a mí me gusta mucho estar en compañía, por lo menos de los que más amo y también de los que están más cerca, y de conocer todo el tiempo gente nueva y disfrutar de la relación. Pero a veces la soledad, ahora en este lado de la historia,
del mundo es un producto del pecado, porque en el inicio, ¿qué dijo Dios? No es buena. La forma de entender esto es notar lo que pasó después de la entrada entonces del pecado. Vamos a ver qué pasó. Eso que era no bueno se empezó a instalar. ¿De qué forma? Vamos a ver. Lo mal que le hace a las personas que tengan sentimientos negativos y no puedan tomar a veces decisiones acertadas porque la toman como parte, no como comunidad, solos. Bueno, veamos algunos ejemplos. ¿Les parece? Vamos a ir a la Biblia a ver algunos ejemplos de problemas de soledad que se podrían haber arreglado con el auxilio de expresiones comunitarias. Se podrían haber arreglado. Y otras que se arreglaron definidamente por intervención de la comunidad, del ser humano como comunidad. El primer ejemplo, está ahí nomás. El primero, Génesis 3. El primero está ahí. El primer ejemplo negativo es el de el primer ser humano y el segundo ser humano. ¿Sí? Ambos se distrajeron en sus labores cotidianas y quedaron solos y aislados. Y así Eva fue, a pesar de que Dios los había instruido de que no se separaran, fácilmente presa del tentador y del pecado, pues tomó una decisión importante que afectaba a la comunidad sin consultar con la lote de la comunidad. ¿Notamos? ¿Qué pasó? Aunque Dios nos creó como individuos para tomar decisiones, también nos creó como comunidad. Estas dos cosas, aunque parezcan a veces oponerse, Dios dice tienen que ir juntas. La decisión que yo tomo como individuo siempre va a afectar de una u otra manera a la comunidad. Por eso es importante tener cuidado con las decisiones unilaterales, de un solo lado. Y Adán, por su lado, no supo ser la ayuda comunitaria que necesitaba Eva en ese momento. Una parte que aún permanecía fuerte debería haber ayudado a la que se había debilitado, como dice Pablo. ¿Recuerdan? En Romanos, el que es fuerte ayude al débil. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Adán no entendió lo que significaba reflejar en ese momento el carácter de Dios para tomar una decisión que fuera de beneficio a la comunidad. Las consecuencias de este aislarse y tomar decisiones solo, sin Dios, que es también alguien que tenemos que integrar de una comunidad ajena a esta comunidad, las percibimos hoy. Los resultados de la caída han impactado en esto que somos nosotros hoy, la comunidad que siguió. No es bueno que el ser humano esté solo. La comunidad de creyentes tiene que aprender. Estoy diciendo aprender porque es un aprendizaje continuo, a expresar el apoyo correcto en cada circunstancia. Es una cuestión de aprendizaje que se origina también con Dios. Si no aprendemos esto, no estamos reflejando el carácter de Dios. Fíjense cuán importante que es. Debemos entender que las decisiones que tomamos, repito, como individuos, pueden afectar a la comunidad. Un segundo ejemplo. Los invito a que vayamos al libro de Job. Podemos buscar el capítulo 19 y el versículo 19. El relato de Job
nos dice, cuando tomamos todo el libro en su conjunto, que Job anhelaba estar solo por la incomprensión que sufría por parte de su familia, su esposa mejor dicho, y sus amigos. La angustia que Job padeció por la gran pérdida familiar, material y de salud lo llevó a exclamar lo que dice en capítulo 19, versículo 19. Todos mis íntimos amigos me aborrecen, los que yo amo se vuelven contra mí. Y deseó entonces aislarse, quedarse solo y que nadie lo molestara, porque no le hacía bien. La comunidad no cumplió su rol de ayuda, de contención, de comprensión. Y Dios se acercó a Job para darle una respuesta cierta de su compañía y su bendición. Lo vemos eso en los últimos capítulos. Finalmente, el relato, si nosotros queremos leer los últimos capítulos de Job, los dejo como inquietud para ustedes, nos dice que Dios estuvo a punto de eliminar a la comunidad existente de amigos de Job por no cumplir su rol, y le dijo a Job que la única manera de salvarlos era que él intercediera por sus amigos. Tuvo esto un doble propósito: mostrar primero que la comunidad es importante en su rol de restauración a un individuo, y segundo, restaurar al individuo Job para que volviera a confiar en la comunidad y volviera a ser parte de la comunidad. Después se nos dice el relato que restauró su relación con su esposa y ¿qué más? Que volvió a tener hijos y amigos. No es bueno que el ser humano esté en soledad. La comunidad de creyentes tiene que aprender a expresar el apoyo correcto en cada circunstancia. Si no, no refleja el carácter de Dios. Un tercer ejemplo. El exceso de trabajo, el cansancio laboral o el estar constantemente con personas dejó abrumado y agotado a Moisés. Fue a Dios y no, ¿quieren saber lo que les dijo a Dios? Vamos a buscarlo en Números, el capítulo 11, los versículos 14 y 15. ...14 y 15... Dice allí, hablando Moisés: yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si ese es el trato que vas a darme, o sea, si van a seguir las cosas, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Noten ustedes, tremendo, prefirió la muerte a seguir viviendo. Fíjense lo que respondió Dios en los siguientes versículos, 16 y 17. Tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo, y yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. No es bueno que el ser humano esté en soledad. Tampoco es bueno ser un líder que quiere llevar solo adelante la obra de Dios y en algunos casos hasta impidiendo el crecimiento y la manifestación de los dones de Dios en otros individuos de la comunidad. Dios estuvo para ayudar a Moisés a comprender esto. Le hizo entender que debía aprender a vivir en comunidad, incluso en sus actividades de liderazgo, para atender a la comunidad recibiendo ayudas de consejeros que también tenían del Espíritu de Dios. De la misma forma que pasó en otro relato. ¿Recuerdan el libro de Hechos, el capítulo 6?
¿Qué dice? Los apóstoles se vieron desbordados por el crecimiento exuberante que estaba teniendo la iglesia y no alcanzaban ellos para atender todas las necesidades, así como no hubiesen alcanzado a Adán y Eva para atender todas las necesidades del planeta. Así que, ¿qué pasó cuando la comunidad creció? Dios, a través de los apóstoles, que eran servidores de Dios, dice el relato, nosotros como servidores, dice los apóstoles, queremos que se nombren a otros, por lo menos a otros servidores, y eligieron a otros 7 servidores, porque ese es el término que se usa, el mismo término. Nosotros lo conocemos como diácono, pero eso significa servidor. Entonces, cuanto más individuos en la comunidad de creyentes llenos del Espíritu de Dios, más plenitud de la manifestación del carácter y la presencia de Dios en la comunidad. Qué interesante esto, ¿no? Yo supongo que ustedes lo viven a diario. Hoy vi cómo antes de que empezara el culto, muchos con talentos y dones corriendo, preparándose para estar atentos a preparar una linda alabanza con dones que se desbordan para Dios. El último ejemplo, hay muchos más, pero no nos da el tiempo, ¿verdad? El profeta Elías estaba realizando una tarea no común ni popular. Se sentía incomprendido y solo. Leamos lo que dijo en un momento. Primera de Reyes, si ustedes me quieren acompañar, capítulo 18, versículo 22. Probablemente los que conocen la historia de Elías se acuerdan de lo que dijo en este momento. Yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con una comunidad de 400. Y en otro momento dijo, en el capítulo siguiente, el capítulo 19, el verso 16, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han exterminado, pasado a filo de espada. Yo soy el único, solito, el solito, que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y Dios qué le dijo? No, no es así. Que existían otras personas que también le eran fieles. Si ustedes siguen leyendo el relato, dice incluso que estarán como 7.000. Los sentimientos de incomprensión y soledad, a veces al realizar una tarea, pueden nublar nuestra mente y hacer que tengamos pensamientos unilaterales. Pero algo más, no es bueno que el ser humano esté en soledad. Dios estuvo con Elías para recordarle que aunque no podía disfrutar de estar junto a la comunidad de creyentes que existían en ese momento y que lo contuviera como cuando se sentía solo en sus tareas para Dios, Dios sí estaba a su lado en sus momentos de angustia. Cristo también pasó por una situación de este tipo de sentimientos, de sentirse solo por incomprensión. Sin embargo, notemos lo que dice en Juan 8:29. Juan el capítulo 8, versículo 29. Jesús dice en Juan 8:29, no me ha dejado solo el Padre, porque la soledad, ¿cómo la calificó Dios? No es buena. Y en Juan 16:32 dice alegremente, aunque los hombres lo abandonen, sabía que el Padre está conmigo. Esto nos recuerda que mientras estemos pasando por esta historia de los seres humanos, en este periodo que le llamamos de pecado,
No todas las situaciones que tendremos que enfrentar las haremos disfrutando de la compañía de una comunidad de creyentes. Me admira tremendamente cuando veo a quienes están dispuestos a dejar su comunidad e irse solos a un lugar lejano donde a lo mejor no tienen el apoyo de la comunidad en ese momento presentes mientras pasan por muchas vicisitudes. ¿Cómo se mantienen firmes y logran, a pesar de esas dificultades, generar una comunidad? Es decir, reflejar el carácter de Dios haciendo que se genere una comunidad de creyentes en el lugar a donde van. Como el caso de Elías, a veces no disfrutemos entonces de la compañía de una comunidad de creyentes, pero Dios ciertamente no nos va a fallar en brindarnos su compañía. Bueno, hay muchos demás ejemplos que probablemente ustedes puedan extraer de las Sagradas Escrituras. Hay muchas estadísticas que muestran que en las últimas décadas han aumentado la cantidad de personas que se sienten solas e incomprendidas. Hay muchas razones. Todo esto fragmenta nuestra sociedad y hace que muchas veces se produzcan incomprensiones en la comunidad, porque las familias, el que a veces es el núcleo de la sociedad, no sabe convivir en comunidad. ¿Y cómo podemos hacer para que nosotros sintamos que somos reflejo de Dios en nuestra comunidad que nos rodea, no solo la comunidad de creyentes? Dios nos dice en Juan que es primero aprendiendo a amar, dando testimonio, amándonos a nosotros mismos dentro de la comunidad, cómo vamos a extendernos como comunidad. No es bueno que el ser humano esté solo. No estaba la soledad en el plan de Dios. La comunidad de la divinidad se relaciona con la comunidad de la humanidad. Y cuando el pecado entró, hizo un quiebre de tal forma que el ser humano no entendió cuál era realmente el propósito de haber sido creado en comunidad. Era para aprender a vivir en comunidad, para convivir con otras comunidades, Dios y el resto de los seres creados. ¿Y qué hizo Dios ante ese quiebre? Fíjense ustedes cómo el hecho de vivir en comunidad refleja el carácter de Dios. ¿Qué hizo Dios ante ese quiebre? ¿Se aisló y nos dejó solos? No, gracias a su gracia, podemos hoy decir que Dios, con su carácter comunitario, decidió derribar la barrera que se había levantado entre la comunidad divina y la comunidad humana. Y Dios como comunidad decidió expresarse terriblemente para poder volver a integrar a la comunidad de los seres humanos a la comunidad cósmica. ¿No decimos amén? Realmente, qué grande que es nuestro Dios. Nos creó para que seamos medios que reflejemos su carácter, porque ser comunidad es parte de su carácter. Bueno, ¿qué medios empleó Dios ahora en esta etapa del pecado? Primero, dio leyes de cómo convivir en comunidad. Creó una comunidad. En Abraham creó una comunidad que reflejara su carácter que había sido mal interpretado, para que esa comunidad reflejara lo que era vivir en comunidad. Y dio leyes. El Pentateuco son todas las leyes que tenemos de cómo convivir en comunidad. Los 10 mandamientos están incluidos. ¿Y qué más hizo? Y dijo también que Él se iba a hacer ser humano cuando habla del plan de salvación
y del pacto que hizo con los seres humanos, se iba a ser parte de la comunidad ser humano, para que entiendan que Dios no quería que existiera barrera de separación entre comunidad humana y comunidad divina. Esto me resulta muy emocionante. No sé a ustedes, yo creo que todos venimos acá porque esto nos resulta emocionante. Dios es un ser comunitario capaz de hacer sacrificios increíbles para mantener a todos los creyentes en comunidad. Y Dios está obrando para restaurar las cosas a su forma original. Y por lo tanto, entonces, ¿cuál es nuestro desafío hoy? El mismo que tuvieron Adán y Eva, aprender a vivir en comunidad. Porque es el desafío que también dejó Cristo cuando la comunidad aprenda a expresar el amor de Dios, entonces los demás quedarán admirados del carácter de Dios. Tenemos que aprender a quitar todas estas barreras que nos separan unos de otros, producto del pecado. Barreras que limitan la expresión de los dones que cada uno de nosotros tenemos como individuos y con los que Dios nos dotó para que podamos aportar a la comunidad. Dones del Espíritu que evidencian que Dios está siendo presente en nuestra comunidad de creyentes. Dones para la administración aquí y ahora, para acompañar el crecimiento fructífero de esa comunidad de creyentes que se relaciona adecuadamente entre sí misma y con Dios, con el propósito de ser parte de una comunidad mayor. Este es el ideal. Y quiero terminar contándole lo que dice el Apocalipsis, el último mensaje que nos dejó Dios. ¿Qué nos dice? ¿A quién le dio el mensaje? ¿A un individuo? ¿A las 7 iglesias? ¿A la comunidad de creyentes? ¿Y qué dice el mensaje a la comunidad de creyentes? Me encanta Apocalipsis 3:20, el mensaje a la última iglesia. Dice allí, en este mensaje a la última iglesia, que el que venza, que los que venzan, podrán sentarse ante el trono de Dios. ¿Por qué dijo esto? ¿Qué significa estar ante el trono de Dios? El capítulo 4 inmediatamente lo explica, porque no nos deja en la nada cuando aparece Apocalipsis 3:20, con la promesa esa. Nos dice lo que significa estar ante el trono de Dios. Es ser parte de la comunidad cósmica. ¿Qué dice que hay alrededor del trono de Dios? Nombra seres extraños como los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, el Espíritu de Dios, también está Cristo como el Cordero y muchos otros seres, pero Apocalipsis termina mostrando la visión del trono en el capítulo 7 diciendo que ante el trono estará toda la comunidad, la gran multitud de redimidos de la tierra, porque Dios se comprometió ahora en Cristo también es ser humano, en ser comunidad con el ser humano. ¿Hacemos exclusiones en nuestra comunidad? ¿Excluímonos o no tratamos bien a algunos de la comunidad y de su plena expresión como ser creado a la imagen de Dios por alguna barrera social? Espero que este no sea un motivo que nos impida incluir a alguien en la comunidad de creyentes para que junto con nosotros aprenda a reflejar la imagen de Dios. ¿Excluimos o no tratamos bien a algunos de la comunidad y de su plena expresión como ser creado a la imagen de Dios por alguna barrera de condición racial? Espero que este no sea un motivo que nos impida reflejar la imagen de Dios como comunidad.
¿Excluimos o no tratamos bien a algunos de la comunidad y de su plena expresión como ser creado a la imagen de Dios por una cuestión de género? Espero que este no sea un motivo que nos impida reflejar plenamente la imagen de Dios con el que fue creada la especie ser humano. Porque es en la comunidad de creyentes donde se manifiesta plenamente el carácter de Dios al mundo. Apocalipsis nos dice que Dios está obrando intensamente con un montón de simbolismo del éxito que ya tuvo en el Antiguo Testamento salvando a su comunidad, para mostrarnos que así como salvó en el pasado a su comunidad, también lo va a hacer en el futuro a la comunidad de creyentes. Y todo el Apocalipsis es cosa tras cosa quema, porque no es bueno que el ser humano esté en soledad. El salmista dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. ¿Qué sigue? Ahora tenemos que experimentar esto, porque es lo que Dios nos pide. ¿Cuáles son los resultados? Dejo con ustedes que busquen en el estudio de la Biblia, que sé que ustedes suelen hacer, cuáles son los resultados de vivir en comunidad reflejando el carácter de Dios para el cual nos creó. Que Dios los bendiga. Vamos a entonar así como estamos el himno 485, unidos en verdad. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación